Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Ha resucitado el Señor. Cristo vive. Y vamos a eso, a celebrarlo, porque Cristo está en medio de nosotros. Póngase de pie, hermano, y vamos a cantarle al Señor. Él está vivo. Vamos a celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Dígalo con gozo, dígalo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Por qué? Resucitó. Gloria a Dios, Él está en medio de nosotros. Y hermanos, quiero decirles que este culto es un sacrificio de alabanza donde todos nosotros, nadie, no es el grupo de adoración, es el grupo completo de ambiente de gracia que ofrecemos un sacrificio de alabanza y adoración al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra del Señor, miren lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entre eso estamos nosotros. Nosotros somos dichosos, bienaventurados, porque sin ver a Cristo, ese día de la resurrección, nosotros creemos en Él. Amén. Y le cantamos al Señor: al Cristo vivo sirvo. Aleluya. Este himno dígalo así con gozo, pero eleve su voz y dígale al Señor: yo creo en ti, Señor, porque estás vivo. Aleluya. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está.
seguro de que Cristo está con usted? Gloria a Dios. Y al principio yo les dije, hermano, que este sacrificio de alabanza lo hacemos todos en familia. Como piedras vivas edificamos un altar al Señor. Y yo quiero dar un paréntesis en la congregación. Que usted, 3 hermanos que levanten su voz y digan, ¿por qué ustedes alaban al Señor? A ver, expresiones de alabanza en la congregación. Porque Él vive, dice Ludi. Porque Él dio su vida por nosotros, uno más. Porque Él resucitó, uno más. Y Él volverá. Y eso es lo que estamos esperando. Hermanos, este sacrificio de alabanza lo hace usted y lo hago yo en medio y en la presencia del Señor. Pueden tomar asiento. Y voy a pedir que ustedes escuchen esta canción. La hermana Ana Corea y mi persona queremos elevar esta canción al Señor, porque Él subió al monte Calvario, llevó una pesada cruz y demostró su amor muriendo por cada uno de nosotros. Y en ese monte Calvario, Jesucristo derramó su sangre por salvarnos a cada uno de nosotros. Calvario, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos y gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado, mi condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos y gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero de Dios para darme
yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos y gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Seguimos alabando a nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana también vamos a escuchar un testimonio de un joven que yo me puse a pensar, ¿qué significa que Cristo haya resucitado? Y vamos a escuchar en la voz de Astrid una experiencia de un joven diciendo, si te preguntan qué significado tiene que Cristo haya resucitado para tu vida, vamos a escucharlo. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo no voy a llorar. Cuando mi papá me dijo que pensara qué significaba la muerte, resurrección de Cristo Jesús, yo me puse a pensar muchas cosas, y si hubiese dicho todas esas cosas, yo sé que serían ciertas, serían verdaderas, pero el Señor me puso estos versículos en mi vida y quería compartirlos. Están en Colosenses 1:20 y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y gracias al sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, yo puedo decir que hoy tengo esa reconciliación con el Señor, que hoy puedo tener una comunión íntima con Dios. Y el sacrificio del Señor Jesús en la cruz me hace recordar que ya no soy enemiga de Dios, sino que he sido perdonada y justificada delante de Él. Y es una herencia que como cristiana nadie podrá quitar de mí o de ninguno de nosotros. Y es una esperanza porque sabemos que así como Él se levantó, también yo me levantaré. Estaba pensando en un canto que dice, hay poder en la sangre que Él vertió. Y ese poder no solo es una palabra bonita, sino es un poder que el Señor me da cada día para dejar a un lado ese pecado, esos pecados que algún día me separaron de Él, para tomar mi cruz cada día y seguirle. Sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero esa cruz nos da poder, nos da dominio propio para negarnos a sí mismo, y cada día como persona me siento con una esperanza viva de decirle al Señor gracias, porque tú resucitaste, yo tengo el poder de decir hoy, me niego y quiero seguirte, tomar tu cruz cada día y servirte. Y es una palabra de esperanza, pero también de motivación, que Cristo Jesús se haya levantado. Y yo les animo y les digo que como joven vale la pena seguir a Cristo. Invertir nuestra vida desde jóvenes son experiencias que vamos a darle gracias al Señor en el futuro, y desde este momento experimentar y sentir que soy salva, que he sido perdonada, que no soy enemiga de Dios, que he sido restaurada, es la experiencia más hermosa que yo he sentido en mi vida. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, hermano. Qué hermosa experiencia. Y nosotros en el trabajo, en la oficina, donde estemos, siempre la gente nos va a preguntar, ¿por qué tú eres cristiano? El papel aguanta todo, la Biblia dice, pero ¿por qué tú crees eso? Hemos escuchado este testimonio y debemos de predicar de Jesucristo todo el tiempo. 6 hermanos hemos preparado unas canciones para también celebrar a Cristo, y yo le voy a pedir a ellos que pasen adelante y vamos a seguir celebrando, hermano. ¿Usted está con gozo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Usted está viendo qué va a pasar aquí,
pero pronto va a aparecer en los cielos Jesucristo. Cristo viene pronto. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir celebrando. Y vamos a entonar 2 canciones. La tumba no pudo con Cristo. Él venció la muerte. El único líder religioso, espiritual que venció, y no hay rastros de él, sino que él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo, la tumba no pudo encerrarla, y en una cruz Cristo derramó su sangre por salvarnos a cada uno de nosotros. Así que escuchemos estas canciones. En primer lugar, la tumba le encerró, y en la cruz. This unforgettable. En la cruz. En la cruz Jesucristo derramó su sangre, como le dije, y aquí vamos a cantar. Fue herido por nuestros pecados. Thank you.
y siempre feliz con Él seré. Qué bendición es cantarle al Señor. Y seguimos escuchando música, hermano. Seguimos escuchando alabanzas. Y ahora te prepare su mente, su corazón para escuchar una alabanza más que la hermana Ana María Madrid va a cantar. Y después vamos a escuchar el mensaje que Dios ha preparado para esta mañana a través del pastor Julio. Y seguimos adorando a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga.
Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Ha resucitado el Señor. Qué gozo verles, hermanos. Por ahí me estaban diciendo que por qué no tenemos todos los domingos el culto a esta hora. ¿Qué les parece? ¿Algunos se animan? Muy pocas manos levantadas. En fin, gloria a Dios por estar en la casa del Señor. Gracias, hermanos. Qué lindo tiempo, hermano Kiko, que nos has dirigido con todo el grupo. Qué lindas canciones. Qué tiempo tan especial. Y es que nuestro Señor Jesucristo no merece, o merece, quiero decir, mucho más que esto, lo que le hemos traído en esta hora. Así es que damos gracias al Señor por esa bendición de estar en la casa del Señor muy temprano. Y por supuesto, estamos alabando al Señor. Abran sus Biblias. Bienvenidos todos ustedes. Bienvenidos los que nos están viendo. A esta hora, unos cuantos se han ya agregado, están en línea con nosotros. Y damos gracias al Señor porque esta bendición de la tecnología nos permite estar en todas partes en el día del Señor. Así es que gloria a Dios por esa bendición. Abran sus Biblias. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que les confieso, no sé cuántas veces he predicado sobre este pasaje y cada vez que predico encuentro algo nuevo. Así es que voy a hablarles hoy de ese tema que lo titulamos, allí aparece, ¿verdad? Hablando con el que estuvo muerto. Ese es el tema de hoy. Hablando con el que estuvo muerto. ¿Dónde encontramos eso? Vayan a Lucas capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 13 en adelante. Pónganse de pie. Yo voy a leer todo ese pasaje porque queremos esta mañana empaparnos de lo que fue esa historia. Y por supuesto nosotros vamos a estar hablando acerca de este tema en esta preciosa mañana que el Señor nos da. Por cierto, una mañana muy rica, no está tan frío, lo cual presagia un día glorioso. Se imagina la mañana cuando las mujeres fueron a la tumba, seguramente una mañana así muy fresca, y se encontraron con la noticia de que la tumba estaba vacía. Pero aún más, veamos esta historia y pensemos allí en lo que esto significó. Sigan conmigo muy de cerca la lectura de Lucas 24, versículos 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Oremos. Padre celestial, qué palabra tan preciosa. Cuánta historia llena de verdad. Señor, celebramos hoy el acontecimiento más grande de la historia. Celebramos hoy a Jesucristo, al Cristo vivo, como hemos cantado y servimos. Celebramos hoy la victoria de una tumba vacía, pero celebramos también la victoria de una cruz vacía, porque tu cuerpo no quedó allí en la tumba, sino que al tercer día te levantaste y ahora vives para siempre. Este día nosotros proclamamos que tú vives, pero que tú vives en nuestras vidas, que tú vives en nuestros corazones, que tú eres la realidad de nuestra creencia, la razón de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza, la razón por la cual nos llamamos hijos de Dios, cristianos. La razón por la cual existe la iglesia del Señor es la resurrección de Jesucristo. Hoy celebramos la razón de nuestra vida, que es Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Las historias que nos cuentan de los muertos que aparecen, lo cual pudiera ser una resurrección, entre comillas, no suelen ser parecidas a la que nos muestra la conversión o esta conversación que se dio en aquellos caminantes que iban a la aldea de Emaús después de los acontecimientos de esos días en Jerusalén. Por lo general, los cuentos de los aparecidos están llenos de miedo. Suceden en las noches oscuras, muy propias para las llamadas películas de terror. Pero los que caminan en esta historia hablan de alguien que se les apareció de momento y no les produce espanto ni miedo, sino más bien les produce un gozo inefable. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, que Cristo no es un fantasma. Ciertamente murió, duró 3 días en la tumba, pero de allí se levantó vivo de entre los muertos. Así que mientras ellos van hablando muy tristes por las noticias, un forastero se les une al camino y se hace parte de la plática que entre ellos van haciendo. Aquel divino compañero del camino se percató del estado emotivo, del estado de ánimo de los 2 hombres y vino para acompañarles en esta historia. La actitud de estos caminantes con toda plática, sus dudas, sus tristezas, representa a esa humanidad que camina en esta condición. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando se descubre al Cristo resucitado y se comienza a andar con Él, el corazón pronto arde de gozo. Una nueva esperanza amanece en la vida y la tristeza se disipa y comienza a darse la alegría. El gozo es el gran mensaje de la resurrección. Dejemos que el Cristo resucitado entonces camine con nosotros para que disipe todas las dudas, todos los temores, todas las tristezas, todas las angustias, todos los pesares. Esa vida muchas veces que llevamos de pesimismo, queremos que al pensar en el Cristo resucitado,
entonces sea la continua vida de paz, la continua vida de gozo, la continua vida de esperanza. ¿Cuáles son los resultados de caminar con el Cristo resucitado? Esta mañana yo le voy a dar 4 razones y espero que las grabe pero muy en su corazón, porque son la esencia, son la razón por la cual nosotros ahora decimos que Él vive y que vive en nuestras vidas. Cristo, en primer lugar, cambia la tristeza en esperanza. Vea lo que dice el versículo 17. Voy a ir avanzando en algunos versículos de esta forma. Él les dijo, hablando de Cristo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En el caminar de nuestras vidas podemos ser invadidos por ciertos sentimientos de fracaso. El no haber visto el feliz cumplimiento de una acción comprendida pudiera entonces invadir nuestra mente una sensación de culpa, de frustración y de un total desaliento. O también pudiera nuestra conversación reflejar, cuales caminantes de Emaús, las bondades de las cosas que fueron buenas en el pasado, pero estar hablando entonces del presente, de cosas por las cuales me siento fracasado. Aquellos 2 caminantes, quienes por seguro habían conocido a Jesucristo, venían hablando de una historia, pero de una historia pasada. El hecho mismo de que se alejen de Jerusalén en el momento más crítico muestra que ya no tenían esperanza de volver a ver a Jesús. Es por eso entonces lo que buscan ellos, colocarse el recuerdo de quién fue ese ilustre personaje. Seguramente ellos habían descubierto a aquel joven Galileo, las cualidades de un auténtico Mesías prometido, pero que corrió con la suerte de los que habían llegado antes, que también murieron. Y en sus mentes, frustrados porque el Cristo, ese Cristo que se les había aparecido, que se había manifestado, que vivía con ellos, simplemente había fracasado. Note que su conversación está basada en lo bueno que fue Jesús, sus obras, su poder e incluso la aprobación que tuvo de Dios. Pero había fracasado, había muerto. Ellos dicen: pero nosotros esperábamos. Estos caminantes habían puesto en el hombre que desafió el sistema establecido la esperanza de la redención de Israel. Sin embargo, eso se había esfumado. Sus esperanzas y sus sueños habían desaparecido, habían quedado destruidas. Y mis amados, para muchos Jesucristo ciertamente fue un gran personaje, quizás un gran iluminado, un gran maestro, pero fracasó porque murió. Ese es el pensamiento de mucha gente todavía en el día de hoy. Pero para los que piensan de esta forma, Jesús no ha fracasado. Él puso su vida en expiación por los pecados de los hombres, pero al tercer día resucitó. La iglesia celebra a Cristo el primer día de la semana porque fue el día cuando Él resucitó. La resurrección de Jesucristo entonces es la gran nota de la esperanza. Es la nota que cambia la tristeza en esperanza. No hay poder para hablar de una historia pasada, o no hay por qué hablar de una historia pasada del que solo murió, sino del que ahora vive, del que cambia nuestra tristeza en esperanza, del que hace la diferencia en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo. Hablamos del Cristo resucitado. En segundo lugar, otro resultado del caminar con ese Cristo resucitado es que Él cambia la incredulidad en confianza. Cambia la incredulidad en confianza. Vea el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Escucha esto. Ellos dijeron, pero a Él no le vieron. Si algo rechaza el Señor es la incredulidad, y en lo que respecta a Él y su resurrección aún más. La incredulidad no acepta el testimonio de los que no vieron el cuerpo en la tumba. Se le puede dar crédito a la muerte cruenta del Salvador. Se puede hablar de sus sufrimientos. Se puede hablar de todos esos acontecimientos, pero no aceptan la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, aquí tenemos a 2 hombres en esa misma condición, quienes van a ser cambiados completamente, quienes la incredulidad va a ser cambiada por confianza.
Dicen que hasta ahora están hasta asombrados por las noticias, pero todavía no terminan de creerlas. Dicen que el Señor se le apareció a unas mujeres, que las mujeres están hablando de esta historia, pero ellos no lo creen, están en esa condición, van a Emaús. La noticia de que Él esté nuevamente vivo no cabe en sus perturbados pensamientos. No es posible para ellos pensar que Jesucristo esté vivo. La mentalidad de ellos simplemente gira en que Cristo murió y se acabó todo. Su fe no fue capaz de hacerles esperar para comprobar lo que se estaba diciendo en Jerusalén. Se fueron a Emaús en lugar de quedarse en Jerusalén. En esta historia, donde vemos a estos discípulos incrédulos, entonces finalmente van a ser convencidos. Sin embargo, la incredulidad de ellos levantó el asombro de Jesucristo, y ese asombro de Jesucristo se lleva también a aquellos que no creen en la resurrección. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las profecías se han dicho. Esas fueron las palabras de Jesús. No era necesario, dice él, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas. La pregunta de Jesús es la que se le sigue haciendo a los incrédulos. Son muchos entre ellos los judíos todavía, los que no aceptan que el Mesías tuviera estos sufrimientos y por supuesto que resucitara. La reprimenda de Jesús a la incredulidad era justificada. Ellos deberían haber creído lo que todos los profetas habían dicho acerca de los sufrimientos del Mesías, pues eran muchas las profecías que hablaban acerca de lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, y a propósito de esto, utilizamos este viernes pasado en nuestro precioso culto el pasaje de Isaías 53. Ellos no habían leído lo que esto significa, o si habían leído no habían entendido. ¿Qué decía Isaías acerca de Jesús? Que fue varón de dolores. ¿No había leído que el Mesías iba a ser desechado y despreciado por los hombres? ¿No habían dicho el profeta que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados? ¿No dijo también Isaías por allá en Isaías 50, 5 al 7, que su cuerpo iba a ser herido, que sus mejillas iban a ser flageladas? ¿No habló Daniel por allá en Daniel 9:26? Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. ¿No habían leído la profecía de Zacarías que decía: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito? Esto responde a la pregunta de incredulidad. Sin embargo, el pasaje nos dice que ellos estaban llenos de esta ignorancia. Y hermanos, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hoy siguen muchos todavía en este tipo de vida, hablando de la incredulidad. ¿No creen que un hombre llamado Jesús haya muerto y haya resucitado? Porque en efecto nadie hasta el día de hoy, ningún líder de las tantas religiones que tenemos, se ha levantado de la tumba como se levantó Jesucristo. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, todos están muertos, pero el único que ha resucitado se llama Jesucristo. Primicia, dice la Biblia, primicia, porque Él fue la primicia, la primera semilla de la resurrección, de la cual nosotros un día seremos parte también. Pero en tercer lugar, otro resultado de la resurrección es que Él cambia la ignorancia, escuche esto, en revelación. Cambia la ignorancia de la palabra por revelación. ¿Dónde encontramos esto? Vayan al versículo 27. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Voy otra vez a leer ese texto para que capten lo que quiero decir ahora. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. ¿Qué privilegio tuvieron aquellos caminantes? Me atrevo a pensar que ni siquiera los 12 discípulos escucharon, o los 11 en este caso, una historia, un estudio
un comentario, una explicación, una revelación como esos 12 de Emaús. Jesucristo les habló del Pentateuco, los 5 primeros libros, y les habló de los profetas. Ahora síganme en esto para que entendamos lo que quiero decir. En los 5 libros de la Biblia, los primeros libros, ya se hablaba de Jesucristo, ya se habló de Jesucristo. Pero por si faltara algo, entonces los profetas complementaron toda esa escritura acerca de Jesús. Y allí tenemos entonces a Jesús llevándolos a través de un estudio bíblico completo de revelación, de la revelación, porque se les va a manifestar de esa manera. Ellos no entendían entonces las escrituras. Y hermano, yo quiero hacer una aplicación en esta parte para nuestras vidas. Nosotros seremos ignorantes siempre de las cosas que tienen que ver con el Señor si no estudiamos su palabra, si no digerimos su palabra, si no analizamos su palabra. Porque como dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Y si en efecto ellos hubiesen leído la escritura, entonces no estuvieran asombrados de lo que está sucediendo. Porque simplemente estuvieran reconociendo que en efecto aquello es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto sirve para nosotros, para que entendamos que así como el Cristo murió y resucitó, también Cristo volverá. Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No debemos entonces actuar como estos caminantes que ignoraban las escrituras. Dice el texto, les declaraba las escrituras lo que él decía. La palabra griega para declarar es una palabra que tiene la idea de quedarse en el texto. Me gusta esa explicación. Quedarse en el texto, y esto es lo que hace Jesús. A mí me encanta esto porque habla de aquello que nos apasiona, el mensaje positivo, el mensaje que emerge, que surge de la palabra del Señor. Y Jesús los está trayendo a través de un estudio del Antiguo Testamento, texto por texto, para que ellos entonces cambien la ignorancia en una revelación. ¿Acaso no es eso la palabra del Señor? ¿No hace eso la palabra de Dios? Cambiar mi ignorancia por revelación. Eso hace la Escritura. Y en ese momento Jesús se está manifestando a ellos de esta forma. Cuando eso hacemos, mis amados, se quitará el mismo velo que había en aquellos caminantes de Emaús. Después que Jesús se reveló, esto fue lo que preguntaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Por supuesto, esa fue la respuesta en relación a esa pregunta. La presencia de Cristo, de un Cristo victorioso morando en la vida de un creyente, no puede producir sino esto. Si nuestro corazón no arde por el Señor, debemos revisarlo porque estará ardiendo por otras cosas. El saber que Cristo ha resucitado pone una llama en mi corazón, pone un amor ferviente en mi vida, una pasión nueva y fresca, una realidad que antes no conocía, porque ahora me topé, encontré al Cristo resucitado. De esa palabra que al escucharla entonces, leerla o meditarla, despierta en nuestro corazón un ardor santo. Es la experiencia de saber que lo que estoy oyendo o lo que estoy leyendo viene directamente de Dios para que lo aplique a mi condición particular. Eso se llama revelación. Amados hermanos, Cristo resucitó para que nuestros corazones ardan por Él ahora. Esa es la verdad de la resurrección. Es la verdad que experimentaron aquellos caminantes a Emaús. Iban tristes, apesadumbrados, derrotados. Pero cuando Cristo les reveló, no solamente, vean esto, no solamente se les reveló Él, aquí está lo grande de eso, sino que les reveló las Escrituras.
Por eso la vida cristiana va acompañada de la presencia de Cristo en nuestros corazones, pero de la palabra de Dios. Yo no puedo vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que me alimenta, la que me dirige, la que me hace ser un creyente genuino, un creyente que ame totalmente al Señor. Mi último pensamiento es que otro resultado de la resurrección es que cambia el fracaso por el testimonio. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Yo quiero hacer una acotación en esta última frase. Una de las cosas extraordinarias de la resurrección, ¿sabe qué es, hermano? Que hay un cuerpo glorificado. Un cuerpo que puede estar presente acá y desaparece. Piense un poco en esto. Porque usted un día tendrá ese cuerpo resucitado, glorificado, capaz entonces de estar presente en un lugar y desaparecer. ¿O no es así? Eso es la resurrección. Jesucristo nos dio las primicias de esto. Precisamente para hablarnos de que ese cuerpo es totalmente nuevo. Ya no es un cuerpo que está sujeto a la parte física, la limitación física. No, es un cuerpo nuevo, es un cuerpo glorificado, capaz de moverse de un sitio a otro. Aquí dice que desapareció. Y es interesante porque en cada parte de aquí en adelante, cuando vemos la resurrección, Jesucristo dice que se apareció. Los discípulos estaban llenos de temor. El pasaje que leyó nuestro hermano Carlos al principio de Tomás, incrédulo. Y dice que mientras estaban ahí cerrados, la puerta bien cerrada, porque los soldados romanos podían venir para matarlos, Jesucristo no abrió la puerta. Simplemente se apareció. Y esto, hermano, nos revela entonces el poder de la resurrección. Lo que hay detrás de todo esto. La maravilla de la resurrección. ¿Qué hizo Jesús cuando se sentó a la mesa y comió para que ellos le reconocieran? Bueno, no sabemos. La Escritura no nos dice. Pero déjeme decirle algo que he pensado. Y a lo mejor usted está de acuerdo. Jesucristo acostumbraba a partir el pan y dar gracias al Padre. Y cuando Jesús comenzó a partir el pan, ellos se dieron cuenta que en la muñeca, en la mano de Jesús, había una cicatriz. La cicatriz de los clavos que perforaron su mano. Y entonces se le abrieron los ojos y dijeron, es Él, es Jesús. Y en aquel momento, los discípulos fracasados se van a constituir en hombres de valor, en hombres de poder y en hombres de testimonio. Eso es lo que hace la resurrección. Convertir el fracaso en testimonio. Es posible que al hacer esto, entonces, ellos vieron a Jesús de esa forma. Mis hermanos, si algo podemos inferir de esta escena para nosotros, es que bien pudiera Cristo estar frente de nuestros ojos. Escuche esto y no verlo todavía. Porque estamos todavía con nuestros ojos vendados. Hay algo que impide ver a Jesús. Y hay aquí entonces una revelación tan grande. Cuando ellos notaron que aquel Cristo que partía el pan era el auténtico, porque vieron precisamente eso. ¿Acaso no fue eso lo que también pedía Tomás el incrédulo? Si no viere la señal, si no metiere mi mano en su costado, mi dedo, no voy a creer. Mis amados hermanos, muchas veces nuestra vida pudiera estar cargada de afanes y distracciones de la vida que nos impiden verle, reconocerla y sentir su dulce y amorosa compañía. Así que si hay una oración que debe ser hecha en este día y que le debemos pedir al Señor, es que nos abra nuestros ojos para verle y adorarle.
que por encima de todas las cosas que nos llenan la vida de distracciones, veamos al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Cristo que camina con nosotros, al Cristo que se levantó de la tumba y es el Cristo que nos ha prometido su presencia y su victoria también en nosotros. Una de las cosas que ha hecho la resurrección es precisamente ayudarnos a verle más allá de la muerte. Jesucristo no sigue colgado en una cruz. Por eso nosotros no usamos crucifijos. A veces me asombra que hay creyentes que siguen con crucifijos. Hermano, la cruz está vacía porque Cristo vive. La tumba está vacía porque Cristo vive. Por lo tanto, nosotros debemos ver más allá de la muerte a un Cristo glorioso, un Cristo triunfante. Pero dice el texto, y levantándose, escuche lo que dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Esta escena a mí me encanta, hermanos. Imagínensela por un momento. Llegaron a Emaús, 11 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se puede poner 11 kilómetros? Quizás 1 hora, 2 horas. Llegaron cansados, tristes. Ya era de noche, habían comido. Y cuando Jesús se les reveló, entonces ellos no podían quedarse tranquilos. A esa misma hora emprendieron el viaje de regreso. No venían en carro, venían a pie. Yo me imagino que venían corriendo, porque esta noticia era demasiado grande. No podían callarla. Y entonces vinieron y encontraron a los 12 allí y le dijeron, ciertamente Jesús ha resucitado. Hermanos, Emaús representa el ocaso del día, el fracaso y la derrota. Pero Jerusalén representa el amanecer de un nuevo día. Y eso es la resurrección. Jesucristo ha resucitado. Ese camino entonces fue corto, fue rápido. Ese camino se convirtió en algo ligero, maravilloso. No había cansancio, no había preocupación, no había fracaso. Porque ellos estaban caminando con el Cristo resucitado. De esa manera el Cristo resucitado produce entonces un ardiente deseo por dar a conocer la noticia, por dar a conocer lo que vieron. La noticia de la resurrección convirtió la derrota en victoria. Sacó a los que se sentían derrotados y los convirtió en testigos. Mis amados hermanos, si nosotros no somos testigos del Señor, es porque no hemos entendido que la resurrección es un mensaje para darlo a conocer. Es un mensaje que tenemos que decirle a la gente. Si usted no es un discípulo que le dice a otro que Cristo ha resucitado y que está en su corazón, que vive en su corazón, entonces usted no ha conocido realmente al Salvador. Esta es la misión de un discípulo. Después que ellos entendieron que el Cristo vive, no podían callar esa noticia. Tenían que darla a conocer. Y de esa manera entonces ellos llegaron. Allí los 12 discípulos o los 11 discípulos seguramente ya escuchaban las noticias y se agregaron esto y dijeron, verdaderamente ha resucitado el Señor. No dijeron eso, vean la palabra del Señor. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Estaban emocionados, estaban llenos de una gracia especial, de una alegría muy grande que no podían callarla. Y entonces llegaron y la compartieron. Y es que la noticia de la resurrección hay que compartirla.
Otros tienen que saberla. Otros tienen que vivirla. Si usted la vive, compártela. No puede existir un creyente mudo después que ha conocido a Jesucristo. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad de la gran comisión. Cuando Jesucristo resucitó y antes de ascender al cielo dijo esto: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cuándo dijo esto? Después que resucitó y le dio a la iglesia la gran comisión para que nosotros hablemos. Mire, yo le animo hoy que cuando esté con sus amigos y coma con ellos y haga lo que sea, hablen de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Díganle a ellos que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive, hermanos. Hay que decir esa verdad. Eso es la razón por la cual estamos acá. Ninguna noticia llega a ser tan grande como aquella donde se declara a alguien técnicamente muerto. Escucha lo que voy a decir. Ninguna noticia es tan grande que aquella donde se declara a alguien técnicamente muerto o desaparecido y luego es hallado. Déjeme contar esta historia para que vean lo que estoy diciendo. Mi padre me contó la historia de un hermano que estaba muerto. Por 50 años vivió con esa historia. Siempre me decía: hijo, yo tuve un hermano que cuando teníamos 12 años desapareció. Cada uno tomamos nuestro rumbo y él murió, desapareció. Y me dijo: el nombre que yo llevo, Julio Rafael, me lo puso en memoria del hermano muerto, de mi tío muerto. Yo viví con esa historia, con ese recuerdo del hermano muerto. Resulta que en el transcurrir del tiempo recibimos una carta, después de 50 años, donde el supuesto hermano muerto estaba vivo. Y recibí la carta. Tenía 18 años en ese tiempo. Estaba comenzando en el seminario. Y recibí la carta. Y dije: papá, tu hermano vive. 50 años me dijiste que estaba muerto y está vivo. Hicimos los preparativos y nos fuimos al lugar donde él vivía. Varias sorpresas tuve en ese tiempo. Me encontré con un tío que era una copia de mi papá. Yo no sé si eran gemelos. Hasta el día de hoy creo que sí, porque yo soy gemelo. Idénticos. Y él lo único que se acordaba es que cuando lo dejó a los 12 años tenía una cicatriz en la frente. Y en efecto, mi tío tenía la cicatriz en la frente. Y recuerdo esa tarde nos bajamos, íbamos en lo que llaman en mi país chalana, porque fuimos por un río hacia arriba, el río Arauca, en Venezuela. Y allí estaba ese viejo esperando a mi papá. No puedo olvidarme jamás de aquel encuentro, de esos dos viejos. Se abrazaron, lloraron, lloramos. Y la otra sorpresa que tuve fue que ese hermano muerto no solo estaba vivo, sino que era un creyente. Era el líder espiritual de la iglesia y tenía todos sus hijos sirviéndole al Señor con sus nietos. Y yo entonces me puse a pensar y traje a colación esta historia. Cristo ciertamente murió, pero resucitó. Y cuando pensamos en la muerte, mis amados hermanos, tenemos que pensar en la vida. Y esa vida es la que Cristo nos ha dado por la resurrección.
Él estuvo muerto, pero vive. En el caso de mi tío, se decía que estaba muerto, pero vivió. Ya está en la presencia del Señor, por supuesto, o mi papá. Mis amados hermanos, quiero decir esta mañana que no hay cosa más grande que el saber que la resurrección de Cristo nos ha transformado. Que ha transformado nuestra tristeza en esperanza. Que ha transformado esa incredulidad en confianza. O esa incredulidad en revelación. Pero sobre todas las cosas estamos hablando de que la resurrección de Jesucristo ha transformado el fracaso en testimonio. Y hoy nosotros, cuando estamos celebrando la victoria de un Cristo vivo, tenemos que decir también, ciertamente Él vive. Y Él vive en nuestras vidas. Y vive en nuestros corazones. Y la razón de la iglesia, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos amamos? Es porque Cristo vive. Y la esperanza más grande que tenemos es que ya le veremos. O cuando vayamos a su presencia, o cuando Él descienda para tomar a su iglesia y llevársela. ¿No es esto maravilloso? ¿No tiene sentido esto para nosotros, el saber que pertenecemos al Cristo vivo? Entonces, si pertenecemos a ese Cristo vivo, sirvámosles, adorémosles, amémosles, vivamos para Él. Sintamos el gozo de vivir para Él. Concluyo en esta mañana mis pensamientos diciendo que la victoria de la tumba vacía es el testimonio más grande que después de 2000 años hasta el día de hoy se sigue hablando de ese Cristo, del Cristo victorioso. Ninguna otra religión espera que su Mesías, su líder, regrese por ellos de la muerte, porque no ha resucitado. Pero nosotros sí esperamos a Jesucristo, porque Él se levantó al tercer día y vive para siempre. Que Dios nos bendiga y que el mensaje poderoso de la tumba vacía nos levante como los caminantes de Maús para regresar a Jerusalén y decirle a los demás: Cristo vive, Él es la razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Amén y amén. Estemos de pie para orar en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Él. Porque Él tuvo misericordia de nuestros corazones, de nuestras vidas. Siendo como éramos, Él tuvo piedad de nuestras vidas. Yo quiero poner en tu corazón estas palabras para orar antes. De nada sirve, en el sentido de lo que Dios quiere hacer por nosotros, que hayamos conocido a ese Cristo glorioso y seamos discípulos mudos, que no hablemos de la resurrección. Si hay una cosa que usted tiene que hablar en este tiempo es de la resurrección de Cristo, porque eso es vida, eso es esperanza, eso nos impulsa más allá. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana gloriosa, mañana que la recordamos hace 2000 años atrás, cuando aquellas mujeres piadosas, llorando todavía en sus corazones porque su Mesías había muerto, y fueron preguntando dónde estaba la tumba para llevar las especies aromáticas y ungir el cuerpo de Jesús, se encontraron con un ángel que les dijo: no está aquí, ha resucitado el Señor. Y entonces aquellas fieles mujeres salieron de aquel lugar, seguramente corriendo, llenas de un profundo impacto y gozo, y comenzaron a decirle a todos:
Por todas partes ha resucitado el Señor. O como los caminantes de Maús, que en esos 11 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, vendrían por todas partes diciendo: ha resucitado el Señor, ha resucitado el Señor. Amado Dios, que esa sea nuestra realidad, nuestra esperanza y nuestra vida. Ha resucitado el Señor. Ha resucitado el Señor. Amén. Y amén. Estoy pensando en tantas canciones que me pasan por la mente, hermano. Y el mensaje del pastor decía: ha resucitado. Cristo vive. Y yo le pido que usted se ponga de pie. Hermano, yo voy a hacer un cambio. Y yo tenía en el programa para cantar en el Monte del Calvario, pero yo quiero que cantemos de nuevo el himno: al Cristo vivo sirvo. Como lo tenemos en pantalla, vamos a declararlo de nuevo y a decirle: Señor, tú vives. Un pastor me decía una vez: cada vez que usted evangelice a una persona y la persona diga que quiere recibir a Cristo, pregúntele a la persona: ¿dónde está Cristo? Y si la persona le dice: en mi corazón, entendió el mensaje. ¿Dónde está Cristo? En nuestros corazones. Cristo vive, hermano, y no está muerto. Vamos a cantarle de nuevo: al Cristo vivo sirvo, pero convencido de lo que estamos cantando. Eleve su voz. Yo no le puedo ver su boca, yo no le puedo ver su sonrisa, pero Cristo se la ve. Díganle al Señor así: al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo,
de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga. Vamos a ir cerrando este tiempo. Luego vamos a tener allí la cena del Señor. Gracias, hermanos, por este momento tan especial. Al Cristo vivo siempre. No podemos servir a un Cristo muerto, no tendría sentido. Nuestro Cristo vive y por eso le servimos, le amamos y nos rendimos a Él. Gracias, gracias. Padre Celestial, gloria, gloria sea tu nombre. En esta mañana hemos proclamado que tú vives, que eres la razón de nuestra fe y esperanza. No hay nada más grande en nuestras vidas como lo es Jesucristo. Él vive y Él vive en nuestros corazones. Te exaltamos, te adoramos. Y así como el Salmo proclama, a las puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, porque eso fue lo que hizo Jesús al entrar al cielo. Nosotros decimos también que esas puertas eternas que están abiertas para ti y ahora nuestros corazones para que entre y viva ese Rey de Gloria, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, otra vez. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día, mis amados. Él ha resucitado. Ha resucitado el Señor. Que así sea. Amén. Pueden sentarse, hermanos.